Reciban nuestro saludo al iniciar la actividad número 3 en la que abordaremos y orientaremos el estudio del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, conocido como la pandemia del siglo XX y de la que el mundo no se ha podido librar a pesar de los grandes avances tecnológicos y se extiende hoy en todo el planeta. En su corta historia tiene mayor repercusión desde el punto de vista social, político, científico que ninguna otra enfermedad. Al concluir la actividad orientadora serán capaces de vincular los contenidos sociomédicos y morfofisiopatológicos con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, interiorizar la importancia del conocimiento sobre esta enfermedad por parte de los médicos generales que les permita actuar en correspondencia con su prevención, describir el cuadro clínico, la evolución, el pronóstico y las complicaciones del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, seleccionar las evidencias diagnósticas útiles para el diagnóstico de esta entidad y seleccionar la conducta terapéutica correcta en cada paciente portador del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Esta terrible enfermedad ha pasado por 3 momentos importantes. La descripción de los primeros casos clínicos en el verano de 1981 en pacientes portadores de enfermedades infrecuentes y oportunistas, como la neumonía por Pneumocystis carini y el sarcoma de Kaposi. El segundo momento fue el aislamiento del virus en el año 1983 y el tercero en el año 1996 con la introducción de tratamiento antirretroviral potente. En la actualidad, la morbimortalidad por esta enfermedad está en ascenso, a pesar de las múltiples campañas y proyectos internacionales para encontrar una vacuna. La Organización Mundial de la Salud estima que actualmente alrededor de 40 millones de personas están infestadas en el mundo con el virus de la inmunodeficiencia humana 1, de los cuales 3 millones son niños y más del 70% de ellos se encuentran en África subsahariana. Las cifras acumuladas de muerte en el mundo por el SIDA exceden los 20 millones de personas. Las zonas más afectadas son el África subsahariana, el este del Asia y el Pacífico y Sudamérica. Se ha convertido en la 4ª causa de mortalidad en el mundo. Cada año aparecen entre 4 y 5 millones de nuevos casos y 3 millones de muertes por esta enfermedad. Los grupos de edades más afectados por esta enfermedad son los que se encuentran entre 25 y 50 años. Por raza, la negra no hispana. Por categoría de exposición, los hombres, pero ha tenido un incremento en las mujeres por mayor exposición a las drogas y a los contactos heterosexuales. Veamos algunos reportes de actualidad donde las cifras hablan por sí solas. Esta enfermedad ha pasado por varias definiciones de diferentes autores y hoy se define como una enfermedad viral, crónica, transmisible, caracterizada por la progresión de sus síntomas, en su mayoría infecciones oportunistas secundarias al deterioro del sistema inmunológico, producto de la invasión del virus de inmunodeficiencia humana. El SIDA ha puesto en primer lugar a microorganismos anteriormente poco conocidos, como el Pneumocystis carini y el Mycobacterium avium. El agente causal son los virus de la inmunodeficiencia humana 1, descubierto en 1983,
y el virus de la inmunodeficiencia humana 2, descubierto en 1986. La mayor parte de los casos están infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana 1. El virus de la inmunodeficiencia humana 2 es más frecuente en África Occidental. Se describe que el virus de la inmunodeficiencia humana 1 es más agresivo y tiene más serotipos que el 2. Ambos pertenecen a la familia de los retrovirus y a la subfamilia Lentiviridae, los que causan destrucción celular e infectan de forma lenta y progresiva a estas células. Ambos virus comparten características similares como son el mismo tropismo celular, igual modo de transmisión, mecanismos de replicación y ambos producen estados de inmunodeficiencia. Una de las características más importantes de estos virus son la riqueza de genes y proteínas reguladoras que determinan la patogenia de la enfermedad. Como conocen de los estudios de morfofisiopatología, los virus son moléculas de ARN y ADN que penetran en las células, se duplican y codifican proteínas. Estos retrovirus tienen la particularidad que muestran réplica a través de un ADN intermediario y de esta forma poseen genomas ARN y ADN en su ciclo de réplica, lo que hace más complejo su patogenia. Estudia estos elementos en el libro de texto y en los CD de las asignaturas precedentes. Las vías de transmisión más frecuentes son el contacto sexual homo y heterosexual, siendo esta la principal. El sexo anal, debido a la delicadeza de los tejidos del ano y la facilidad con la que se ulcera, se considera la actividad sexual de más riesgo. La inyección intravenosa, cuando se comparten agujas entre usuarios de drogas inyectables, y este es una de las maneras más comunes de transmisión. La transfusión de sangre y hemoderivados sin un control adecuado, y la transmisión vertical perinatal. No se conoce hasta hoy otra vía. La única causa de la transmisión es el intercambio de fluidos corporales, en particular la sangre y las secreciones genitales. Teóricamente posible que el virus se transmita entre personas a través del beso boca a boca si ambas personas tienen llagas sangrantes o encías ulceradas. ¿Cómo el virus de la inmunodeficiencia humana produce la enfermedad? El virus infecta las células con receptor CD4, en especial los linfocitos T CD4. Se replica dentro de estos y destruye lenta y progresivamente estas células. Y de esta manera el virus se va replicando dentro de ellas a gran velocidad. ¿Qué implicación tiene que el virus destruya este tipo de células? Estas células desempeñan funciones variadas e importantes en la función inmune, mediante la función de memoria, la función colaboradora o helper y la función inductora. Revisa estos en tu libro de texto y los materiales que aparecen en el CD. El mecanismo o conjunto de mecanismos que provocan la disminución y deterioro funcional de los linfocitos T CD4 no se conocen con claridad. Cuando el número de linfocitos T CD4 desciende por debajo de 200 células, el paciente está muy propenso a sufrir una serie de enfermedades oportunistas, sobre todo infecciones y neoplasias. El virus también tiene la capacidad para evadir la eliminación y el control por el sistema inmunológico, condición inherente al establecimiento de la cronicidad de la infección. Para profundizar más en este aspecto, debes revisar tu libro de texto. Además, se describen factores del huésped que favorecen el aumento de la replicación del virus dentro de la célula, como son el parasitismo intestinal, la baja ingestión de proteínas y vitaminas antioxidantes, las infecciones por el virus de la hepatitis B, el abuso de las drogas, entre otros. El sello de la enfermedad
causada por el virus de la inmunodeficiencia humana es la profunda inmunodeficiencia que se deriva sobre todo de un déficit progresivo, cualitativo y cuantitativo de la subpoblación de linfocitos T colaboradores, en cuya superficie poseen la molécula CD4, que funciona como el principal receptor celular del virus de la inmunodeficiencia humana. La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana pasa por varias fases, cada una de ellas con sus características clínicas distintivas. Las fases clínicas de la infección-enfermedad por el virus de la inmunodeficiencia humana son la infección aguda o primoinfección, el período de portador asintomático, la fase de complejo relacionado con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y la fase de caso del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La fase de infección aguda o la primoinfección es una enfermedad sintomática transitoria que se presenta en el 40-90% de los casos entre la segunda y la 10ª semanas después del contagio. Con frecuencia, estas manifestaciones pasan inadvertidas o se confunden con otros procesos banales. Duran entre 1 a 3 semanas y suelen ser la fiebre, las faringitis, las adenopatías, las mialgias, el exantema, la sudación nocturna y las artralgias los síntomas y signos principales. Con poca frecuencia se presentan infecciones oportunistas como candidiasis esofágica o tuberculosis. Otras manifestaciones neurológicas incluyen la parálisis facial periférica, el síndrome de Guillain-Barré, las radiculopatías y las meningoencefalitis. Cuerpos etapa no se detectan anticuerpos frente al virus de la inmunodeficiencia humana. Se determina la carga viral y se detectan antígenos P24. El período de portador asintomático se caracteriza por ser el de mayor duración, llegando hasta 10 años en los casos no tratados. La enfermedad progresa durante este periodo y la rapidez con que lo haga es directamente proporcional a los niveles de RNA del virus de la inmunodeficiencia humana. Las cifras de linfocitos TCD4 descienden en forma progresiva durante este periodo asintomático y cuando alcanza cifras inferiores a 200 células, el estado de inmunodeficiencia es de intensidad suficiente para que el paciente entre a la fase de enfermedad clínicamente evidente. La fase o etapa de caso de SIDA se caracteriza por el espectro de manifestaciones clínicas, el cual es amplio e incluye afectación de muchos aparatos. Las enfermedades que con más frecuencia se presentan son una amplia gama de infecciones oportunistas y neoplasias infrecuentes. En el sistema respiratorio es frecuente la sinusitis por Haemophilus influenzae, la neumonía por Pneumocystis carini, las neumonías micóticas, la neumonitis intersticial inespecífica, el linfoma y la tuberculosis pulmonar por Mycobacterium tuberculoso y el Mycobacterium avium. En esta propia fase, a nivel del sistema cardiovascular, pueden observarse la miocardiopatía dilatada acompañada de insuficiencia cardíaca congestiva. También se presentan cuadros de pericarditis y derrame pericárdico. En el sistema digestivo, la afectación bucofaríngea es común. En la boca es frecuente la candidiasis, la leucoplasia vellosa y las úlceras aftosas. También es frecuente la esofagitis por cándida, citomegalovirus y herpes simple. La infección oportunista por el protozoario Cryptosporidium produce un síndrome diarreico que puede comprometer la vida del paciente. La colitis por citomegalovirus es también frecuente. La enteropatía del SIDA es un síndrome diarreico crónico en el que no se ha identificado ningún agente patógeno y que puede llevar a un estado de consunción típico de estos pacientes. En el recto se suelen encontrar úlceras y erosiones perirectales.
En el sistema genitourinario son frecuentes las infecciones por bacterias gram negativas, la nefropatía asociada con el virus de la inmunodeficiencia humana que cursa con proteinuria como dato característico y la candidiasis vulvovaginal. En el contexto de la infección por VIH se aprecian una gran variedad de trastornos endocrinos y metabólicos, entre los que destacan la lipodistrofia, el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética y el hipogonadismo. Los trastornos más frecuentes en el sistema hemolinfopoyético son la anemia, la leucopenia, la trombocitopenia y la presencia de linfoadenopatías. Los trastornos dermatológicos aparecen en más del 90% de los pacientes con el virus de la inmunodeficiencia humana. Entre los más comunes están el sarcoma de Kaposi, la dermatitis seborreica, la foliculitis pustulosa eosinófila, el herpes zóster, las lesiones bucales y genitales por herpes simple y el molusco contagioso. Revisa estas lesiones en la galería de imágenes que aparecen en tu CD. Las manifestaciones neurológicas son una causa importante de morbilidad y son diversas. Entre las más frecuentes están las infecciones oportunistas por toxoplasma y criptococo, las meningocefalitis asépticas, las neoplasias como el linfoma cerebral primario. También se puede encontrar la leucoencefalopatía multifocal progresiva y la demencia por SIDA. La mielopatía, la polirradiculoneuropatía y la polineuropatía periférica son frecuentes en el paciente con SIDA terminal. En esta fase de casos SIDA, desde el punto de vista inmunológico, se presenta una inmunodepresión severa, con considerable depresión de los linfocitos CD4. Hay una replicación viral alta, favorecida por la debilidad del sistema inmunológico. La Organización Mundial de la Salud mantiene la clasificación teniendo en cuenta las manifestaciones clínicas en reporte de pacientes en los grupos A, B y C y atendiendo al número total de linfocitos CD4 en 1, 2 y 3. Observa el cuadro resumen que relaciona ambos criterios y que te serán útiles para el diagnóstico y tratamiento. Observa los que están en color rojo. Son considerados casos SIDA. Todos los de la categoría C están en esta situación y los de la categoría A3 y B3 también. Los exámenes que establecen el diagnóstico de esta entidad son clasificados en directos, indirectos e inmunológicos. Los exámenes directos son útiles para el diagnóstico precoz, pero son muy costosos y no están disponibles a todos los niveles. Estos son el cultivo viral, la reacción en cadena de polimerasa y antigenemia P24. Las pruebas indirectas demuestran la respuesta inmune por parte del huésped y están basadas en detección de anticuerpos en el suero, por lo que la presencia de anticuerpos anti-VIH representa estado de portador actual. Estas incluyen la conocida serología VIH ELISA o microELISA. Es la más usada, es muy sensible pero poco específica. Este examen fue introducido en 1985, una prueba de diagnóstico rápido, precisa, basada en inmunoabsorbencia ligada a enzimas, la que permitió percatarse del alcance y evolución de la pandemia. Además, otra prueba de las indirectas es la serología de Western blot, confirmatoria, específica y sensible. Por otro lado, las pruebas inmunológicas revelan el daño que el virus muestra a las células del sistema inmunológico. Estas son
el conteo de linfocitos TCD4 que disminuyen según progresa la enfermedad, el índice TCD4, TCD8, según progresa la enfermedad, disminuyen los CD4 y así la relación se invierte, y el conteo total de linfocitos, los que disminuyen según progresa la enfermedad. También se incluye dentro de este tipo de pruebas inmunológicas la electroforesis de proteínas, con un aumento de las gamma globulinas. Profundiza estos contenidos en tu libro de texto y en el material de apoyo que aparece en tu CD. Las complicaciones de esta enfermedad las podrás encontrar en pacientes que acuden a tu consulta o a nivel del hospital, en dependencia de la magnitud. Recuerda que la mayor parte de los pacientes no conocen su enfermedad o se presentan tardíamente. Estas complicaciones estarán en relación al sistema afectado, como describimos anteriormente. Señalaremos algunas de ellas. En el sistema respiratorio, las neumonías, sinusitis y tuberculosis pulmonar. En el sistema digestivo, la presencia de diarreas crónicas, disfagia de causa infecciosa, neoplásica o inflamatoria. Las complicaciones neurológicas pueden ser por invasión del virus VIH-1 o secundaria a las infecciones a este nivel, la presencia de encefalitis, meningitis aséptica, meningitis de causa infecciosa por Cryptococcus neoformans y la neurotoxoplasmosis. Además, la presencia de procesos tumorales asociados al sarcoma de Kaposi o linfoma. Otras complicaciones que pueden ser la carta de presentación del paciente en el consultorio son la leucoplasia vellosa oral, candidiasis oral, dermatitis seborreica, pérdida de peso con síndrome diarreico asociado, entre otras. La evolución del paciente es progresiva y otros exámenes durante este tiempo también presentarán alteraciones, como es el hemograma, que revela la presencia de anemia. La velocidad de eritrosedimentación se acelera en dependencia de la infección oportunista. Las pruebas de función hepática se alteran a medida que progresa la enfermedad. Se pueden realizar radiografía de tórax para detectar la presencia de neumopatía inflamatoria y signos de tuberculosis pulmonar. Se realizará tomografía axial computarizada de cráneo en caso de sospecha de atrofia cerebral asociada. El pronóstico de esta enfermedad no es satisfactorio hasta este momento. Algunas situaciones clínicas ensombrecen este pronóstico. Revisa este capítulo en tu libro de texto. El médico general de estos tiempos debe estar preparado para el diagnóstico temprano e imponer tratamiento según los programas vigentes en cada región. Pero el tema de prevención constituye la única y eficaz arma en estos tiempos. Desde su aparición en el pasado siglo, han sido muchos los esfuerzos por encontrar un tratamiento eficaz, único o combinado de drogas. Programas potentes, drogas antirretrovirales, potentes antibióticos para combatir las infecciones. Sin embargo, el único tratamiento eficaz, sencillo y económico es el preventivo, hasta este momento que no disponemos aún de la vacuna, donde el médico tiene que replicarse como el propio virus para hacer la educación y manejo de los grupos de riesgo. En este caso, están los consejos de una conducta sexual estable y segura con el uso de preservativos, no compartir agujas y jeringas. El personal sanitario se le recomienda el empleo de guantes al manipular sangre o hemoderivados, al realizar procederes a nivel de hospitales y clínicas estomatológicas y en otros servicios asistenciales. Si nos enfrentamos a un caso de un paciente enfermo de SIDA, el tratamiento estará dirigido en dos vertientes: el tratamiento antirretroviral y el tratamiento de las infecciones oportunistas de existir. En todos los países existen programas que clasifican y estiman las dosis para el uso correcto de las drogas disponibles, las cuales son muy costosas.
Existen varios criterios y escuelas. El objetivo del tratamiento antirretroviral es disminuir la replicación del virus a través de drogas antirretrovirales e inmunomoduladoras, además del uso de quimioprofilaxis para la tuberculosis, antineumocitis carini y antitoxoplasma. Este elemento del tratamiento ha prolongado y ofrecido más calidad de vida a estos pacientes. Debes recordar de la asignatura farmacología las drogas más utilizadas, los inhibidores de la transcriptasa inversa y el grupo de los inhibidores de las proteasas. En el grupo de los inhibidores de la transcriptasa inversa se encuentra la cidobudina con las siglas AZT, la didanosina conocida con las siglas DD1, la salcitabina conocida con las siglas DDC, la estabudina conocida con las siglas D4T y la lamivudina conocida con las siglas 3TC. En el grupo de los inhibidores de las proteasas tenemos el nelfinovir, el ritonavir, el saquinavir y el indanavir. En el año 2007, la Agencia Europea de Medicamento autorizó el fármaco Atripla, que combina 3 antirretrovirales más usados en una única tableta para pacientes infectados por el virus VIH-1. La combinación de droga se le denomina cóctel. El cóctel se compone de 2 drogas inhibidoras de la transcriptasa reversa y un inhibidor de otras enzimas, las proteasas. Sobre los criterios de inicio de tratamiento, esquemas más utilizados, dosificación y toxicidad a largo plazo, debes profundizar en tu libro de texto y revisar los programas vigentes. El otro pilar del tratamiento es el tratamiento dirigido a las infecciones oportunistas y las neoplasias, el que debes revisar en tu libro de texto. Un soporte dietético es importante, lo cual incrementa la calidad de vida en estos pacientes. El apoyo psicológico y social parte desde la familia, donde el médico general tendrá una participación en la orientación, aliento y aceptación dentro del seno familiar y comunitario. Estos aspectos favorecerán inmunológicamente a los pacientes afectados. Su prevención está claramente establecida. Necesitamos más educación, más actuación y más aceptación de conjunto para hacer realidad su detección. La educación, asesoramiento y modificación de la conducta son las claves para la prevención de la infección por el VIH. Mientras los científicos continúan trabajando para encontrar el tratamiento eficaz y la obtención de la vacuna segura, rentable y eficiente, no podemos esperar. Tenemos todos que accionar desde nuestra posición social, profesional, política o educacional. Ese es el llamado de las organizaciones internacionales. La prevención estará dirigida a la educación sexual a jóvenes y adultos a todos los niveles, en escuelas, comunidades, actividades sociales. El uso del condón de látex, mantener una pareja estable. En el caso de los trabajadores de la salud, pueden prevenir la extensión del VIH desde paciente a trabajadores y de paciente a paciente, siguiendo normas universales de asepsia o aislamiento contra sustancias corporales, tales como el uso de guantes de látex cuando se ponen inyecciones o se manejan desechos o fluidos corporales, y lavándose las manos frecuentemente. No es un hecho comprobado que estar circuncidado reduce significativamente la probabilidad de que un hombre se infecte de una mujer seropositiva por penetración vaginal. Los rumores en este sentido solo es en África. Al concluir la actividad de hoy, llegamos a las siguientes conclusiones. El papel del personal médico y en general de los profesionales de la salud debe estar más comprometido con el único tratamiento económico y eficaz hasta el momento contra el SIDA, la educación. El conocimiento por parte del médico de su comunidad le permitirá
dirigir las acciones a los grupos de riesgo. El conocimiento de las variadas manifestaciones clínicas y la evolución de esta enfermedad contribuyen al diagnóstico temprano de la misma y decidir el esquema de tratamiento oportuno según los programas vigentes. El apoyo psicológico al paciente, la familia, el aconsejamiento nutricional y de su relación sexual constituyen pilares fundamentales del tratamiento. No podemos quedarnos perplejos ante las cifras y esperar la vacuna eficaz. Accionemos hoy con nuestra única arma que tenemos, la palabra. Las afecciones respiratorias constituyen patologías frecuentes en el niño, el adulto joven y el anciano. Dentro de estas están las infecciosas y el asma bronquial. En ocasiones, las infecciosas son causa primaria y en otras como complicación respiratoria de otro sistema. El asma bronquial, por su parte, es una entidad inflamatoria crónica de etiología multicausal y que se presentan con gran frecuencia como una urgencia médica de gran connotación clínica que en ocasiones puede conducir a la muerte. Estas serán objeto de estudio en la próxima actividad orientadora.